Como dije en el vídeo anterior, voy a seguir mis charlas con Antonio. Quiero hablar de un tema muy apasionante: cómo vencer el miedo. Todos tenemos miedo en nuestra vida, sobre todo a la hora de tomar decisiones o cuando se presentan situaciones a la cual no queremos vivir. Te voy a adelantar algo. Esa situación la has creado tú en tu mente. Y ahora es el momento de tomar una decisión. Si supero el miedo o no lo supero. Y en esta situación nos surgen muchas preguntas. Muchas preguntas que he preparado, que yo me he desvelado y que seguramente tú tengas esa duda. Y quiero que Antonio, desde su parte, también te las cuente, porque él también ha pasado por esas situaciones en muchas ocasiones. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. Hablamos del tema tan apasionante que es el miedo, pero para hablar del miedo tenemos que ir a su origen. ¿Cuál es el origen del miedo? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Nuestro verdadero ser, que es el alma, transita en un viaje pasajero en un cuerpo, ¿no? El cuerpo es como el vehículo o el envase en el que está el alma, ¿no? Y el miedo eh, forma parte de la inteligencia del cuerpo y está muy asociado a la supervivencia, ¿no? El problema es que ese miedo a nivel físico se eleva a nivel de la mente y, y cuando empieza a afectar a- al sistema de pensamiento, al alma, ¿no? Que en cierto modo es mente. Y precisamente la sanación en última instancia se produce en el nivel de la mente. Precisamente en la mente lo que necesita sanación. Es decir, Precisa, precisa sanación porque eh, la enfermedad, por así llamarlo, es la ilusión de que estamos separados. que el miedo realmente está en nuestra mente. Claro, el miedo forma parte de esta distorsión que ha creado una parte de nuestra mente, que podríamos llamar la mente egoica, que juega un juego de tejer ilusiones, ¿no? Y este juego de tejer ilusiones eh, es un juego en el que el cuerpo es el héroe, ¿no? El protagonista de este juego llamado existencia es el cuerpo. Y precisamente el cuerpo es en última instancia, el que recoge ese miedo a no existir si no hay cuerpo. La pregunta es, ¿hay existencia si no hay cuerpo? Una pregunta, y que se la contesten cada uno. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las técnicas o prácticas que recomiendas para que una persona se calme cuando está en una situación de miedo? Eh, Dicen que la mente gobierna el cuerpo, ¿no? Pero la respiración gobierna la mente. La respiración es lo que nos conecta con el momento presente. Y cuando hacemos respiración consciente, de alguna forma estamos reduciendo, calmando esos estados de ansiedad. La respiración consciente calma la mente y calma el cuerpo. O sea, la respiración es el vehículo que nos transporta al momento presente. Algo que en el noventa y tantos por ciento del tiempo hacemos de forma automática, de forma inconsciente, y cuando nuestra parte consciente coge el timón y hacemos esa respiración consciente, estamos en el momento presente. El momento presente que es tan efímero en nuestro día a día que supone un gran esfuerzo estar consciente. Sí, la verdad que sí, pone un gran esfuerzo. El miedo es algo que todo el mundo tenemos y es algo que siempre está muy presente.
tan presente como que hay personas que viven con miedo constantemente. Miedo a enfrentar a otras personas para salir de una situación. Y eso pasa mucho, ¿verdad, Antonio? Claro, claro, eso forma parte del sistema de defensa del ego, ¿no? El ego juega siempre a un sistema de camuflaje, ¿no? Eh, si tú te das cuenta, el ego es el gran farsante de toda este mundo ilusorio, ¿no? Cuando se le busca, nunca está. Y dejas de buscarlo, siempre está ahí. Y desde mi punto de vista, una de las grandes problemas que nos surge el miedo es el apego. El apego, el deseo de poseer, ¿no? El deseo de poseer es la base del miedo, ¿no? Si O el, poseo algo, tengo miedo de perderlo, ¿no? o el miedo, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, ¿no? El miedo es una relación de pareja. Miedo a dejar a esta persona, o el miedo que tienen algunas personas de enfrentar a sus padres porque los hacen sentir mal y no son capaces de decirle lo que sienten y lo que piensan, o de alejarse de una situación. Creo que hemos confundido también mucho el amor y el miedo. Creo que cuando unas personas no son aptas para estar en nuestra vida, tenemos que tomar la decisión de alejarnos de esas personas y no tener miedo alguno. Y eso también es un gran acto de amor hacia uno mismo. Claro, el amor no es una bondad de forma ilimitada, ¿no? La bondad debe marcar límites, ¿no? Porque tú no puedes ser bondadoso en grado extremo con una persona que no tiene esa vasija para recoger esa bondad y además no tiene intenciones buenas, ¿no? Contigo, ¿no? De esa forma tienes que marcar límites. Y como hemos dicho antes, en una conversación privada que hemos tenido, el amor empieza por uno mismo. Esta frase que parece tan evidente y tan simple, No es. nos pasa desapercibida. El amor empieza por uno mismo. Voy a repetirlo 3 veces. El amor empieza por uno mismo. El amor empieza por uno mismo. Eh, si le preguntáramos a una persona en qué grado se ama, te puedo asegurar que su respuesta como mínimo no sería rápida. La gente está acostumbrada a procesar información negativa. Si tú le preguntas sobre cosas negativas, la gente responde con mucha rapidez. Pero si le preguntas por cosas positivas, háblame de las cosas positivas, tarda más en contestar, tío. Eso pone de manifiesto que la gente no está acostumbrada a pensar en positivo. Es verdad, es verdad. Las personas no están acostumbradas a pensar en positivo. Tengo una Y pregunta sobre esto del miedo, porque te decía antes, hay personas que tienen miedo a enfrentar situaciones y por apego se quedan ahí, pero realmente por no tomar acción, no romper con eso, ¿cuál es la realidad que están creando para su futuro? precisamente esto lo hablamos en la entrevista anterior. La gente eh, es reacia a tomar decisiones, tío, porque tiene objetivos contradictorios, tío. Por un lado, esta persona con la que estoy no me hace feliz, pero por otro lado, me da cierta comodidad, vivo con ella, compartimos gastos, compartimos, no sé, tenemos hijos o lo que sea, hay cierta comodidad. O sea, por un lado, quiero estar con ella y por otro lado, no quiero estar con ella. Y esa confrontación de objetivos hace que yo no tome ninguna decisión. Y no tomar decisión significa que yo voy a estar en esa zona de confort o sufrimiento soportable indefinidamente, hasta que no ocurra algún evento que ya me obligue a tomar una decisión. O sea, aquí la clave está en que la mayoría de la gente no toma decisiones precisamente porque tiene objetivos contrapuestos, tío. No sabe lo que quiere, tío. Y tomar decisiones significa renunciar a algunos aspectos en los que yo me siento cómodo.
Tomar decisiones no es fácil. Es fácil después de tomar decisiones, pero tomar decisiones no es fácil. No es nada Y fácil, pero son no, necesarios. sí, 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 sí. Y lo que hay que llevarse a uno mismo a ese punto de energía necesaria para tomar decisiones, porque tú tienes que romper la inercia de no hacer nada. Sí. Y perdona que voy a meter un poquito de fuego en esta entrevista, ¿no? Hay muchos gurús espirituales o cuestiones que te hablan de que tienes que amar al prójimo siempre. Y que cuando te peguen una hostia, que pongan la otra carita para que te pongan la siguiente hostia. Y yo siempre digo, o permíteme, a lo mejor estaré equivocado, pero yo siempre digo que el verdadero amor nace de uno mismo. Y si Sí, una persona te está haciendo daño, lo que tienes que hacer es alejarte, perdonarla, pero no volver ahí. sí. Sí, realmente el maestro de Galilea nos decía que si te daban una mejilla, pusieras la otra, ¿no? Pero realmente no te decía que la siguieras poniendo, ¿no? Te dice, si te dan una mejilla, pones la otra, pero no que la sigas poniendo. Como tú bien dices, si hay una persona que te está produciendo una relación negativa, que no te aporta o incluso que es destructiva, es lícito pedir distanciamiento con esa persona y perdonarla porque no hay nada que perdonar. Simplemente esa persona es un mensajero que te trae un mensaje y nosotros nos quedamos con el mensaje, no matamos al mensajero. Lo integramos, damos gracias por el aprendizaje y lo integramos en nuestro universo, pero ya no lo quiero en mi universo. O sea, no tengo afinidad con una persona que sea destructiva, porque seguramente si es destructiva con los demás, es destructiva consigo misma, En esta, porque fuera y dentro es una proyección. en esta experiencia de destrucción, y te lo digo por cuestiones personales, porque lo he vivido con mi padre, Ujú. él, sus padres y su hermana le han hecho mucho daño y por miedo a no tener contacto con ese lazo familiar de unión, hasta que tomó la decisión y rompió con todo eso. Y ahí empezó la liberación. Claro, Pero ese miedo, ese paso, le costó mucho tiempo. claro, claro. Es lo Pero que... yo Sí, veo que en toda esta situación hay algo importante que te hablaba antes, el perdón. Él no se ha perdonado todo ese tiempo en el que no ha dado ese paso. la ausencia de perdón es la creencia distorsionada en la culpa, y la culpa es deuda. Eso forma parte del ego negativo. Eh, si hay creencia en la culpa, no hay un verdadero perdón. El perdón, el perdón auténtico es la conciencia de que no hay nada que perdonar. Las personas que te han hecho daño, de alguna forma son ajustes de karmas de vidas anteriores o de incluso de esta vida, y, y de lo que se trata es de estar por encima de ese karma, ¿no? De eso, si quieres, podemos hablar en programas posteriores de cómo posicionarnos por encima del karma y evitar que los eventos sean caóticos, llenos de sufrimiento, dolor, porque nosotros podemos cambiar nuestra realidad de tiempo. Y eso es, nosotros tomar conciencia de que podemos de alguna forma cambiar nuestra línea de tiempo, que es algo posible, que podemos transformar y cambiar la polaridad de lo negativo en positivo. Ahí es donde radica el verdadero poder creador del ser humano. En el camino espiritual también surgen miedos. Cuando hablo del camino espiritual, hablo del camino de conocerse a uno mismo, de profundizar en esas cuestiones tan antiguas, puede ser el estudio de la Cábala, la Torá o de la Biblia. Eh,
Tú que eres un gran estudioso de la cábala, ¿has tenido alguna experiencia personal donde has superado un gran miedo en todo este proceso? Sí, precisamente uno de mis grandes miedos era hablar en público, ¿no? Eh, tenía un autoconcepto mío distorsionado, bastante distorsionado, ¿no? Eh, una autoestima también quizás no equilibrada. Y precisamente la mejor forma de gestionar un miedo es atravesarlo. Porque en el otro extremo de tus grandes miedos hay un enorme tesoro. Y precisamente los grandes miedos esconden nuestros grandes dones y talentos. O sea, el ego te oculta, te pone velos allá donde están tus tesoros. O sea, si tienes un gran miedo, si tienes un gran miedo, podríamos considerarlo una gran oscuridad. Sabemos desde la Kabbalah que la oscuridad es la materia prima de la luz. O sea, si tienes mucha oscuridad, siéntete afortunado. Tienes mucha materia prima para transformar, pero hay que esforzarse mucho. Hay una cuestión que hoy en día las personas hacen y muchas que los hacen, lo hacen de una manera superflua. Y hablo de conocer verdaderamente a Dios. ¿Cómo ayuda el conocer a Dios? ¿Cómo nos ayuda a eliminar nuestras creencias y a enfrentar todos nuestros miedos más profundos que tenemos en nuestro corazón? Eh, el gran obstáculo que tenemos en el camino espiritual son todas las cortinas, todos los velos que ha ido tejiendo el ego, no solamente a través de esta vida, sino vidas pasadas. Ya estoy hablando de un tema que sé que es bastante espinoso, que es el tema de las reencarnaciones, pero se puede hablar abiertamente de ello, no hay ningún problema. Y esas cortinas, esos velos, nos alejan o nos distancian del Creador. Y hemos puesto tantos velos que hemos tapado la luz del Creador de tal forma que apenas podamos percibir nada. Y como no podemos percibir nada, pensamos que no existe. Y Por por eso, tanto hay que conectar con, con estados internos del ser, como puede ser la oración, la plegaria, la meditación, para empezar a quitar esos velos. Y a través de buenas acciones, a través de hacer resistencia al cuerpo, por ejemplo, la práctica del ayuno nos ayuda mucho a eso, a quemar emociones negativas que se anidan en el hígado y vamos quitando esa energía que nos pone distancia con el Creador. Date cuenta que el Creador nos lo está dando todo a cada momento. Obra milagros a cada momento en nuestra vida. Si nosotros no podemos o no somos canales de eso, es porque en realidad tenemos un tapón. ¿verdad? Y de lo que se trata es de quitar ese tapón. O sea, nosotros no tenemos que decirle al creador que nos dé. El creador ya nos lo está dando todo. Lo que tengo que remover todos los obstáculos que me impiden recibir todo eso. O Y sea, que todo está ocurriendo ahora. he hablado antes de una cosa importante, ¿no? Del perdón, sobre todo del perdonarnos a nosotros mismos. El perdón tiene mucho que ver, perdonarnos a nosotros mismos tiene mucho que ver con liberar el miedo que tenemos en nuestra vida y sobre todo con evolucionar como personas y espiritualmente. ¿Qué importancia le das tú al perdón? El perdón en última instancia no es necesario. El perdón es necesario eh, porque el miedo, el miedo con el que el ego nos encarcela es
el sentimiento de culpa, el sentirnos culpables, ¿no? Me hablabas de la situación de tu padre con su familia y, y él sentía que había ausencia de perdón porque en su nivel interno siente esa culpa, ¿no? Y precisamente de lo que debemos liberarnos es de esa idea ilusoria de que somos culpables. Realmente todos somos inocentes por una sencilla razón. Y te va a sorprender esa razón, te lo dice Yeshua en un curso de milagros. Nosotros somos inocentes porque no somos plenamente conscientes. Si fuéramos plenamente conscientes, actuaríamos siempre con amor. Ahí radica la falsedad del ego, la falsedad de la culpabilidad y cómo el perdón eh, no es necesario cuando tú estás en esa conciencia. El perdón es necesario en el mundo ilusorio, en el mundo real no es necesario. Pero es curioso porque en ese mundo ilusorio vive la gran mayoría de las personas que no han ocupado su conciencia. Y ahí se mezcla un poco el mundo de la espiritualidad con el mundo de la psicología. Sí. ¿Qué consejos darías para limpiar heridas del pasado y avanzar sin miedo en nuestra vida? Fíjate que yo hice psicología y la verdad que salí muy decepcionado de la carrera, ¿no? Porque la psicología tradicional trabaja con un yo que es ilusorio. Y precisamente lo que hace es trasladar los problemas de un sitio a otro, ¿no? Y como te dicen en filosofías orientales como el budismo, ¿no? La raíz del sufrimiento es el yo. ¿Qué ocurre si hacemos una pregunta a la inversa? ¿Qué ocurre si no hay yo? Interesante. Te voy a hacer unas cuantas preguntas cortas para profundizar en este tema del miedo. Te voy a hablar como si fuera una persona normal y corriente. ¿Por qué tengo miedo? Tienes miedo porque la inteligencia del cuerpo domina sobre el alma, básicamente, ¿Cómo elimino el miedo? alimentando tu alma. ¿Por qué no dejo a esa pareja que quiero dejar? Mm, Tengo miedo a dejar. Porque en el fondo hay algo que te conecta con el sentimiento de culpa. Y, y volvemos a los objetivos contrapuestos que se oponen. Y por un lado la quiero dejar, pero por otro lado hay aspectos en los que me siento cómodo con esa pareja y que me atan a seguir con ella. O sea, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y descubrir que la causa de que yo no tome la decisión está en mi sistema de pensamiento, mi sistema de creencias, mis paradigmas y, y darme cuenta de que las respuestas están dentro de mí. No voy a un terapeuta para que me motive a tomar una decisión. Que vete tú a saber de qué forma lo tomo, ¿no? Yo amo mucho a la persona que tengo a mi lado, pero no me amo a mí. De verdad. Y la pregunta que yo hago es, ¿de verdad esa persona sabe lo que es el amor? Has dicho una frase que es paradójica. Yo amo a mucho a la persona que está a mi lado, pero no me amo a mí mismo. ¿Eso es posible? ¿Puedo dar amor si yo no siento amor en mi interior? Yo creo que no. Ese es el problema, Javier, que hay en la mayoría de las parejas, ¿no? Eh, Busco esto en una pareja porque creo que eso no lo tengo yo. Y, y si no estoy con esa pareja, pues me voy a sentir perdido en un mundo que es como un depredador, ¿no?
esa persona de alguna forma me reconforta esos miedos internos que yo tengo. Y en vez de trabajar sobre mis miedos, los proyectos. Los proyectos sobre esa pareja, ¿no? Y esa pareja hace de velo, de cortina, para que yo no trabaje mis miedos. Ya no se trata de seguir o separarme de esa pareja, ¿no? Se trata de yo trabajar mis miedos. En el fondo nos damos cuenta de que todo el trabajo lo tienes que hacer contigo mismo. O sea, hay un dicho que dice que donde quiera que vas contigo mismo. Llévate bien contigo mismo. Siempre eres tu acompañante. Hay una cuestión importante con todo esto del miedo y es qué es lo que verdaderamente queremos. Yo hago esta pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente queremos? Siempre aparece el símbolo de quiero dinero, quiero una casa, quiero una empresa que gane mucho dinero. Miro internamente un poco a la persona y observo y veo esta falta de amor en sí mismo, esta falta de amor a su alrededor, porque claro, si tú no te amas a ti, tu entorno nunca te va a amar. Y eso me llega después a diferentes causas y realidades. Una empresa en donde hay problemas todos los días, una relación de pareja donde se regirá por un bien que puede ser dinero, pero no puede ser nada. Y eso que lleva a crear una realidad futura que a día de hoy no vemos. Y yo puedo hoy ganar mucho dinero, darle todo lo que yo quiero a las personas que en teoría llamo mi familia, pero todo después te es quitado si tú no comprendes, desde mi punto de vista, dos cuestiones. La primera es que debes de amarte a ti y la segunda es que debes de buscar todos los días conocerte mucho mejor y conectar contigo. Así es que está dando las claves. Las claves están en lo que acabas de decir. Conócete a ti mismo y conocerás el secreto, ¿no? de la divinidad. Eh, pero precisamente este mundo está invertido. Intentamos conocernos a nosotros mismos a través de las relaciones, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? Y el problema es que yo muestro una cara en mi relación con mi compañero, muestro otra cara en mi relación con mi pareja, muestro otra cara en relación con mi padre, con mi hermano. Y eso me produce una especie de desasosiego porque en realidad no sé quién soy. Totalmente. O sea, para saber quién soy, necesito introspección. Y la introspección significa enfrentarte eh, a todo eso que hay en el nivel subconsciente, ¿no? Y en el subconsciente estamos de alguna forma programados para introducir todo aquello que el consciente censura o que etiqueta como negativo o malo. Y precisamente cuando hacemos esa introspección, la mayoría de la gente que no está acostumbrada sale huyendo. No le gusta lo que ve. Y aquí tengo una pregunta, Antonio, muy interesante. Muchas de las personas intentan liberar el miedo con la meditación, pero realmente no liberan el miedo. ¿Por qué? No liberan el miedo, ¿sabes por qué? Y además, la meditación, hay diferentes niveles de meditación. Eh, la mayoría de la gente utiliza la meditación para sosegar su mente, para relajar el cuerpo, para llegar a conectar con estado de bienestar, ¿no? Pero nosotros en Kabbalah eh, utilizamos la meditación para lograr estados más trascendentales. O sea, para conectar con inteligencias superiores de tu propia alma y, y tener una mayor perspectiva de lo que es la existencia, ¿no? De darte cuenta de que
Aquí hay un personaje que es tu yo ilusorio y que tú eres el ser. Y Esto que, dime, me lleva a que tenemos que invitar a un amigo nuestro que se llama Donald, de México, para crear otra charla sobre una persona que se llama Jacobo Gringer. sí, él es bastante conocido de Greenberg. Incluso hay otra amiga que estudió en la universidad con Jacob Greenberg personalmente. O sea que puede aportar mucha información. Y el señor este de la librería también. O sea que, es más, yo creo que deberías vender tus libros allí también en México, ¿eh? Sí, es una cuestión que tengo ya vista. Pero sí que es verdad que lo que tú estás diciendo es un tema que me gustaría hablar próximamente, de la meditación, porque las personas entienden que con calmar tu mente ya está todo hecho. Y no. No, no. Calmar la mente y además una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que cuando entramos en meditación, cuando entramos en estados alterados o amplificados de conciencia, se produce de alguna forma el cuerpo, el alma sale del cuerpo. Y por eso es importante cuando salimos del cuerpo incluirnos o insertarnos en un cuerpo de luz. Porque cuando salimos del cuerpo accedemos a un mundo que es el mundo de Hollande Sirat, que es un mundo en el que hay 50% de entidades positivas y entidades negativas. Y las entidades negativas se hacen pasar por positivas y podemos recibir información errónea, información falsa, ataques y demás. Y es por eso que debemos estar bien protegidos. Nosotros en Kabbalah meditamos y nos metemos en una estrella de David. Y la estrella de David es un escudo protector. Magén, que es estrella en hebreo, tiene gematría 93. Y 93 son 3 veces 31. 31 es él, que es un nombre de Dios. Y, y Magén son las iniciales de Miguel, Gabriel y Nuriel. 3 ángeles protectores. O sea, nos metemos dentro de un cuerpo de luz. El arcángel Miguel, conocido como Micael de Neorón. Exacto. Por último, para cerrar este capítulo y para invitar a las personas a que vean próximamente un vídeo que vamos a hacer sobre Jacob Gringer, quería hacerte una pregunta, un mensaje final. ¿Y qué le dirías a esas personas que buscan superar el miedo y tener una vida diferente? La mejor forma de solucionar tus problemas es enfocarte en solucionar los problemas de los demás. La fuente de todo sufrimiento está en el yo, 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 yo. Muchas veces nos metemos en un círculo vicioso del que no sabemos salir cuando nos ponemos en modo drama y nos sentimos víctimas del mundo, de nuestra familia, de nuestro trabajo, y entramos en modo drama, ¿no? Y precisamente tienes dos opciones, ¿no? Ser la víctima del mundo que ves o ser un guerrero responsable de todo lo que te pasa. Y precisamente Yeshua te lo dice en la vía del corazón, que hasta que tú no aceptes con total convicción y plena conciencia de que tú eres 100% responsable de tu vida, no habrás evolucionado realmente. En esto está todo dicho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Javier, un placer como siempre.